Buenos días, alumnos. Les saluda la profesora Rosemary Irigoyen a cargo del curso de Historia. El día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre la época republicana de la historia del Perú. El periodo de entre los 20 años que van desde el 1822 al 1842, el historiador Jorge Basadre lo denomina la época funcional de la República. San Martín, tras proclamar la independencia del Perú, asumió el mando político-militar de los departamentos libres del Perú, bajo el título de protector, según el decreto dado el 3 de agosto de 1821. Dio también el flamante Estado peruano su primera bandera, su primer escudo, su himno, su moneda, así como su inicial estructura de las primeras instituciones públicas. Los primeros años de la República del Perú estuvieron marcadas por disputas territoriales intermitentes y guerras entre vecinos. Algunos de esos conflictos han dejado muchas cicatrices en las relaciones entre Perú, Ecuador y Chile, y siguen afectando las relaciones diplomáticas de estos países. La estabilidad política solamente se alcanzó a principios de 1990, después de una campaña de reformas económicas y sociales que se llevaron a cabo con el propósito de ayudar a recuperar de los daños y perjuicios de las luchas externas e internas. Ahora nosotros vamos a conocer la lista de los periodos de la República Peruana. Y ahí encontramos entonces el primer periodo, la Revolución de la Independencia, que se encuentra desde el año 1820 hasta el año 1826. Aquí encontraremos entonces a personajes muy importantes como el general Don José de San Martín, el cual llega al Perú con la famosa Corriente Libertadora del Sur desde el 1821 al 1822. Después de la salida de Don José de San Martín, queda a cargo de nuestro territorio el señor José de la Riva Agüero, el cual sería nuestro primer presidente. Pero por muy poco tiempo, solamente algunos meses del año 1823. Ese mismo año ocuparía también el cargo de presidente del señor José Bernardo de Tagle. Luego llegaría a nuestro territorio peruano el general Simón Bolívar para completar el proceso de independencia. Él estaría a cargo del territorio peruano entonces desde el año 1824 al año 1826. Después de la salida del general Simón Bolívar, iniciaremos nuestro periodo de determinación nacional, el cual abarca desde el año 1827 al año 1840. Aquí encontraremos entonces al primer presidente de la República Peruana, el mariscal José de la Mar, el cual su gobierno va desde el 1827 al 1829. Y luego vendrían consigo los demás presidentes como el general Antonio Gutiérrez de la Fuente, el general Agustín Gamarra, el general José Luis de Orbegoso, Felipe Santiago Salaverry. También encontraremos al general Andrés Santa Cruz, el cual va a formar la famosa Confederación Perú-Boliviana, y luego de que esta confederación llegara a su fin, ocupa por un periodo de tiempo pequeño la presidencia del territorio peruano el señor nuevamente Agustín Gamarra. Una vez que finaliza su gobierno, ingresamos al periodo de prosperidad falaz. Como dice su propio nombre, es un periodo de apogeo pero que dura muy poco. Abarca desde el año 1841 hasta el año 1868. Aquí iniciamos entonces
con un periodo al cual se le conoce como anarquía. Ahí encontramos a Manuel Menéndez, general Francisco Vidal, el general Manuel Ignacio Vivanco, y luego pasaríamos a encontrar al nuevamente otro presidente elegido por la misma población, presidente republicano, el general Ramón Castilla, el cual va a gobernar en dos ocasiones nuestro territorio y se le atribuye como uno de los mejores gobiernos, mejor presidente del territorio peruano. El general Ramón Castilla entonces inicia su primer periodo de gobierno del año 1845 al año 1851. Luego encontraremos que llega al poder el general José Rufino Echenique, luego nuevamente llega al poder el general Ramón Castilla, luego pasa el poder al mariscal Miguel San Román, luego al general Antonio Pezet, luego al coronel Mariano Ignacio Prado. Con Mariano Ignacio Prado entonces, el cual su gobierno finaliza en el año 1868, pasaremos al periodo de la grave crisis económica. Esta grave crisis económica abarca desde el 1868 al 1879. Aquí encontramos entonces en este periodo a tres presidentes. El coronel José Balta, el cual abarca su gobierno desde el 1868 al 1872. Asimismo también encontramos al primer presidente civil, el señor Manuel Pardo, para luego ser reemplazado por el general Mariano Ignacio Prado. Con Mariano Ignacio Prado pasamos entonces a la Guerra del Pacífico. Esta Guerra del Pacífico es el enfrentamiento bélico que tuvimos con el país de Chile. Durante este periodo abarca desde el 1879 hasta el año 1884. Aquí encontramos entonces a varios presidentes que pasan durante el periodo de enfrentamientos con Chile. Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, el periodo de uno tras otro presidente no es mucho. En realidad, la mayoría de esos presidentes solamente estuvieron por algunos meses en el poder. Así encontramos a Luis Lapuerta, Nicolás de Piérola, Francisco García Calderón, Lisandro Montero y el general Miguel Iglesias. Después del enfrentamiento que tuvimos con Chile, pasamos a un periodo conocido como la Reconstrucción Nacional, que abarca desde el año 1886 al año 1895. Aquí encontramos entonces al general Andrés de Cáceres. También encontramos al coronel Remigio Morales Bermúdez y nuevamente encontramos el gobierno del general Andrés de Cáceres. Después de Andrés Avelino Cáceres, pasamos entonces al periodo aristocrático o república aristocrática, que abarca desde el año 1895 al año 1919. Aquí encontramos entonces nuevamente un gobierno de Nicolás de Piérola, Eduardo López Romaña, Manuel Cándama, Sarapio Calderón, José Pardo. También encontramos a Augusto Beleguía, que es justamente uno de los presidentes que más tiempo gobernó el territorio peruano. Encontramos también al presidente Guillermo Villiguers, encontramos al coronel Óscar Benavides y a José Pardo. Después de José Pardo pasamos a una república aristocrática que abarca desde el 1919 hasta la actualidad. Entramos entonces a este periodo con el teniente coronel Luis Sánchez Cerro. Con Luis Sánchez Cerro entonces iniciamos este periodo, luego encontramos al general Óscar Benavides, Manuel Pardo Ugarteche, José Bustamante Rivero, el coronel Manuel Odría, Manuel Pardo Ugarteche, general Ricardo Pérez Godoy
el general Nicolás de Lindley, Fernando Belaúnde Terry, el general Juan Velasco Alvarado, el general Francisco Morales Bermúdez. Luego encontramos a Fernando Belaúnde Terry. Luego vamos a encontrar tal vez de aquí en adelante empiezan el periodo más moderno, ¿ok? Encontramos a Alan García en su primer gobierno, que abarca desde 1985 al 1990. Después de Alan García encontramos a Alberto Fujimori también en su primer gobierno. Bueno, aquí vamos a mencionar básicamente sus dos gobiernos juntos porque era uno tras otro, fue reelegido desde el 1990 al año 2000. Tras la salida de Alberto Fujimori, tras su renuncia desde Japón, toma el gobierno por un periodo de transición el señor Valentín Paniagua. Después se dan nuevamente las elecciones nacionales y sale elegido Alejandro Toledo Manrique. Culminando el gobierno de Alejandro Toledo, vuelve a salir elegido el presidente Alan García Pérez. Después de Alan García Pérez, que murió hace muy poco tiempo, llega al poder Ollanta Humala Tazo, el cual también, al igual que Alejandro Toledo, que Alan García y de que Alberto Fujimori, se suma a la lista de los presidentes que están siendo investigados por corrupción. Después de Ollanta Humala, llega al poder el presidente Pedro Pablo Kuczynski, el cual fue elegido desde el 2016 y su gobierno tenía que culminar en el año 2021, pero por asuntos de corrupción y él mismo renunció al cargo en el año 2017. Como renunció al cargo, tuvo que asumir el poder el primer vicepresidente, el señor Martín Vizcarra Cornejo, con el cual actualmente es nuestro jefe de Estado. Él es nuestro actual presidente, el cual su gobierno va a culminar en el año 2021 y durante el gobierno de Martín Vizcarra justamente han ocurrido muchos acontecimientos que es lo que nosotros estamos viviendo hasta la actualidad. Una vez entonces que ya hemos conocido esta lista de periodos de la República del Perú, vamos a iniciar con el primer periodo, la Revolución de la Independencia. Y dentro de la Revolución de la Independencia, pues encontraremos la corriente libertadora del sur, es decir, al señor Don José de San Martín. La corriente libertadora del sur es un movimiento muy importante y muy beneficioso, no solamente para el Estado peruano, no solamente para el país, sino incluso para el territorio de Argentina, el territorio de Chile. La independencia del Perú es un proceso histórico social que corresponde a todo un periodo de fenómenos sociales, levantamientos y conflictos bélicos que propició de esta manera la independencia política y el surgimiento de la República Peruana como un Estado independiente de la monarquía española. Resultado de la ruptura política y desaparición del virreinato del Perú por la convergencia de diversas fuerzas libertadoras, entre ellas justamente la corriente libertadora del sur. Los antecedentes más remotos de un afán de independencia en el Perú se pueden notar en los intentos de algunos de los primeros conquistadores españoles por liberarse del dominio de la corona española. Luego, a lo largo del siglo XVIII, sucedieron múltiples movimientos de manifestaciones indígenas contra la denominación colonial y obviamente el maltrato que se daba por parte de las autoridades coloniales. De esa manera, aquí encontramos que llegan las famosas reformas borbónicas que ocasionan el levantamiento o la rebelión más importante que se registró en el proceso de emancipación. Estamos hablando de la rebelión de Túpac Amaru II, la cual va a determinar la presión de ella que envuelve a todo el descontento indígena en contra de la corona española.
Al producirse la invasión francesa a España, los reyes Carlos IV y su hijo Fernando VII van a renunciar al trono español en favor de Napoleón Bonaparte. Como consecuencia de la usurpación francesa y el levantamiento de España en diversos puntos de América española, se crean juntas autónomas de gobierno, que van a disputar la hegemonía sin pretender cambiar el orden colonial. Con los años llegaron procesos de independencia juntos con las corrientes libertadoras. Es ahí donde se inicia el verdadero fin del yugo español. Es por eso que aquí encontramos entonces la primera corriente, la corriente libertadora del sur, parte 1. Y en primer lugar, pues conoceremos un poquito más del líder de esta corriente, el general Don José de San Martín. Su nombre completo, José Francisco de San Martín y Matorras. Él va a nacer en la ciudad de Yapeyú, en Argentina, un 25 de febrero del año de 1778. A sus cortos 8 años se traslada a España con sus padres y ahí va a estudiar los primeros años en el Colegio Paramilitares en Madrid. Luego va a ingresar como cadete en el regimiento de Murcia en el año de 1789 y también va a intervenir en la guerra contra Napoleón. Desde Cádiz se pasó a Londres y de Londres se pasó a Buenos Aires en el año de 1812. Cuando llega a Buenos Aires, él va a fundar la Logia de Lautaro, va a organizar el regimiento de ganaderos a caballo y también va a conseguir la primera victoria en la batalla de San Lorenzo en el año de 1813. De esa manera entonces él va a ser designado como jefe del Ejército Sur. En el año de 1814 él va a ir a la ciudad de Mendoza, donde va a concebir el ejército para este proceso de independencia de Chile y Perú. Don José de San Martín muere un 17 de agosto de 1850 en el país de Francia. Ahora conozcamos entonces el ejército de los Andes. Nosotros vamos a conocer entonces cómo se formó y cómo inició esos procesos de independencia. El 9 de julio de 1816, el Congreso, que se encontraba reunido en la ciudad de Tucumán, va a nombrar a San Martín general en jefe del ejército de los Andes. San Martín se trasladó a la ciudad de Mendoza y ahí es donde va a concebir la idea de la formación del ejército de los Andes. Plan que tenían para poder independizar esos territorios era cruzar la cordillera, derrotar a los realistas que se encontraban en Chile, luego lograr dominar el mar, es decir, dominio naval en el Pacífico, y de esa manera poder desembarcar en el territorio peruano y liberar el territorio peruano de dominio español. El plan inicial era entonces formar justamente ese ejército de los Andes. En el campamento de Plumerillo, donde se encontraban reunidos 2.897 soldados, San Martín expone ante el Estado Mayor su estrategia para invadir Chile. ¿Y en qué consistía esta invasión? Pues consistía en dividir su ejército en dos partes. Una parte del ejército cruzaría por el Paso de los Patos, el cual era un ejército pequeño que iba a estar al mando del chileno O'Higgins, y luego el grueso del ejército, es decir, la mayor cantidad del ejército, cruzaría por la quebrada de Uspallata y se dirigiría rumbo al territorio de Chile, y este va a estar gobernado o dirigido por el peruano, el coronel
de la era. San Martín entonces va a ingresar al territorio de Chile después de casi un mes de penalidades, es decir, después de un mes de estar por la cordillera de los Andes de manera cautelosa para poder llegar al territorio de Chile. Aquí va a encontrarse con muchos enfrentamientos. Con la primera batalla que choca o que se inicia, la primera batalla es la batalla de Chacabuco, la cual se da el 12 de febrero del año 1817. Aquí San Martín ingresa al territorio de Chile y termina enfrentándose con los realistas. El triunfo se lo llevará San Martín. De esa manera entonces ingresa victorioso a Chile. Va a tomar prisionero al brigadier Marco de Pont y también van a nombrar a Bernardo de Guion director supremo de Chile. Después se va a dar otro enfrentamiento, un enfrentamiento del cual San Martín no va a salir tan victorioso. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Pues el virrey Pezuela, se encontraba en territorio peruano, envía un ejército al mando del general Mariano Osorio. Este va a desembarcar en el territorio de Talcahuano y al mando del ejército que se va a enfrentar justamente con San Martín, se encuentra el coronel Ordóñez. Este va a sorprender a San Martín y lo va a terminar derrotando en la batalla de Cancha Rayada el 19 de marzo de 1818. Los patriotas entonces van a lograr recuperarse rápidamente, porque era cuestión de tiempo nada más para que le den otro enfrentamiento. Entonces ellos tenían que recuperarse rápidamente. Y bueno, organizaron la ofensiva contra los realistas, derrotándolos en la batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818. Una vez que San Martín consiguió hacerse del territorio de Chile en tierra, ahora él también quería tener a cargo, siguiendo el plan que ya se había mencionado después de llegar a Chile, era dominar el mar. De esa manera entonces vamos a encontrar aquí las expediciones de Lord Alejandro Thomas Cochrane. San Martín, él planeaba, o entre sus planes estaba lograr el dominio marítimo. Y obviamente si lo dominaba, pues era un punto a favor y era muy necesario. Lo consideraba de máxima seguridad para las fuerzas expedicionarias. El trabajo inmediato era estructurar una escuadra lo suficientemente preparada para obtener logros precisos. A fines del 1818 ya se contaba con justamente algunas de estas embarcaciones, como la embarcación San Martín, la embarcación Lautaro, Chacabuco y Araucano. El jefe de estas embarcaciones, de todas estas flotas pequeñas, porque todavía era una flota pequeña, lo asumió el señor Manuel Blanco Encalada. Pero después comenzaron a capturarse otras naves, la cual obviamente la escuadra patriota va a comenzar entonces a crecer mucho más. Al crecer ya tenía que estar a cargo de una persona tal vez un poco más experimentada en el caso. Es por eso que contratan a Lord Thomas Cochrane, ya que él era conocido como vicealmirante y jefe de la escuadra independiente. Va a ser un gran navegante, el cual va a tener a cargo esta flota patriótica. Lord Thomas Cochrane entonces va a iniciar 2 expediciones. La primera expedición lo realiza el 14 de enero de 1819. Aquí va a ser algo sencillo. Él va a realizar una travesía por las costas peruanas, después de un tiempo va a bloquear el Callao y lleva a los pueblos de la costa norte una labor de agitación. Luego, en la segunda expedición, la cual se va a dar
muchos meses después, y esa tal vez va a ser la desventaja, el 12 de septiembre de 1819. Aquí tuvo un número reducido de integrantes de origen inglés. El hecho más importante en esta segunda expedición es de que Lord Thomas Crockett ordena el bombardeo de los barcos virreinales en el puerto de Callao. Sin embargo, estas expediciones de Lord Thomas Crockett no fueron las que ellos esperaban. No alcanzó las expectativas que habían puesto en estas expediciones. Eso era por mar. En tierra era otra cosa. Aquí, don José de San Martín va a reunir a todo su Estado Mayor y va a suscribir la famosa Acta de Rancagua. Esta Acta de Rancagua va a ser un documento en el cual van a suscribir 3 puntos muy importantes. Que el ejército de los Andes adoptaría el nombre de expedicionario, es decir, de aquí en adelante ya no se llamaría Ejército de los Andes, sino que pasaría a llamarse Ejército Expedicionario. También nos menciona que en esta acta de Rancagua o Rancagua se llevaría a cabo los preparativos de la independencia del Perú, es decir, estarían aquí tramando cómo llegar al Perú y cómo independizarlo, y también en esta acta se va a reconocer a San Martín como general de los Andes. Entonces, el ejército expedicionario básicamente estuvo organizado en 3 divisiones. Estas divisiones van a encontrarse lideradas por los 3 jefes principales, los 3 generales más importantes: el general Rudecindo de Alvarado, el general Juan Antonio Álvarez de Arenales y el general chileno Francisco Pinto. Una vez que ya se organizaron, entonces, ahora sí, empieza el periodo en salir de Chile e ir a independizar el territorio peruano. Y es así entonces como el ejército se va a despedir en el puerto de Valparaíso el 20 de agosto de 1820. El ejército expedicionario entonces va a llegar a la bahía de Paracas un 7 de septiembre y el 8 terminan desembarcando sin mayor oposición de las tropas españolas. Aquí el general Quimper ordena desplazarse a la ciudad de Ica, que era justamente el general que lideraba el ejército, un ejército español, ¿ok? Y al ver que era un ejército muy grande, los patriotas que llegaban, entonces prefirió desplazarse hacia la ciudad de Ica. Esa es la primera parte que nosotros vamos a hablar con respecto a la corriente libertadora del sur. Por el hecho de ser un poco amplio, se ha dividido en 3 partes. ¿Ok? Bueno, el día de hoy ya tratamos la primera parte, espero que haya quedado claro y nos vemos en la siguiente clase. Se cuidan mucho.